Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología, y el día de hoy platicaremos qué va a pasar con el reconocimiento facial y cómo va a determinar si pasas o no pasas a ese lugar al que quieres entrar. Vamos a hablarles de música más personalizada todavía con DJ Spotify y vamos a hablarles de la esperanza que hay para los arrecifes de coral ahora que los robots vienen al rescate. Todo eso y mucho más hoy aquí en Tecnófagos, devoradores de tecnología. Kio Networks presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Tenemos a su disposición varias cosas. Uno es una cuenta de correos que es tecnófagos@kionetworks.com. Otra cosa es un grupo de Telegram que pueden encontrar solamente usando la palabra clave Tecnófagos. Ahí nos encuentran. Y lo que también tienen a su disposición, por supuesto, es a estos 2 tecnófagos, que uno de ellos soy yo, soy Ricardo Massa. Y tienen, por supuesto, hablo por él, pero sé que no me va a contradecir, que también está a su disposición su conocimiento amplio y vasto en la tecnología. Mi querido amigo Bernie González, ¿cómo estás, Bernie? Muy bien, muy contento de estar nuevamente aquí contigo y con los amigos que nos escuchan amablemente. Y por supuesto que estoy a disposición y con mucho gusto lo hago. Hay mucha actividad ahí en el grupo de Telegram. Creo que se está formando una comunidad bien padre. Ya la gente se anima a publicar contenidos, pone preguntas, comentan, debaten. La verdad que está muy padre. Muy padre, muy padre. Sabía que no me ibas a contradecir. No, nunca. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. El tema del reconocimiento facial, hemos platicado muchísimo de eso. Estábamos viendo una estadística muy interesante. 100,000 fanáticos aproximadamente pasaron por los torniquetes para ver el último Super Bowl y una cámara tomó su imagen y la comparó con una alineación policial computarizada de delincuentes conocidos, desde carteristas hasta terroristas internacionales. A ver, o sea, estamos viendo una aplicación. Ya hemos pasado un poquito por aquí, pero este es un caso bastante específico. Ahí estamos hablando de, o sea, el fiscal general de Nueva York, o sea, y no es lo mismo decir, bueno, que entras a un estadio y te están reconociendo facialmente a algo ya tan, pues, hecho con tanta suspicacia como el que tu imagen, tu reconocimiento facial se compare con la lista de sospechosos de una base de datos y digan, mira, pues aquí andaba este cuate muy campante, se fue a ver el Super Bowl o entró al Madison Square Garden para ver un concierto. O sea, es una utilización ya muy específica y es una tendencia que estamos viendo y que solamente va a crecer, ¿no? Sí, mira, yo cuando hemos hablado de este tema del reconocimiento facial, he comentado que en 2018 tuve la oportunidad de hacer un viaje a China y me llamó la atención que tomé en un trayecto un tren. Y para ingresar a la estación, o sea, la primer puerta de la calle para entrar a la estación de trenes tenía unos torniquetes con este reconocimiento facial para los ciudadanos chinos. Tú como extranjero, pues te meten por otra puerta, pero la gente le reconoce el rostro. Que te tomes la foto primero. Exacto, primero te registras la foto y luego ya estás en su base de datos. Y puedes pensar que China pues es un gobierno autoritario y todas las cuestiones que tú quieras. Y muy obsesivo con estos temas, y ¿no? muy ya obsesivo, hemos platicado la cantidad de cámaras que tienen en las calles, etcétera. Claro, pero cuando le ves la practicidad y llevado a una escala tan grande, China es uno de los países más poblados del mundo y todas las ventajas que ofrece, pues la verdad me parece a mí que esa es la tendencia. Me puse a investigar sobre esta nota y hay un organismo que se llama HART, que significa Homeland Recognition Technology, que pertenece al Homeland Security de los Estados Unidos, y ellos llevan varios años trabajando con la incorporación de estas tecnologías de reconocimiento facial y tienen planes para implementarlo por todas partes. Incluso, hoy en día ya es relativamente común ver el reconocimiento facial para ingresar a algunos estadios, como lo mencionabas con el caso del Super Bowl, y también abordar algunas aerolíneas, también ya están utilizando el reconocimiento facial para entrar a lugares públicos como un club o un teatro, empresas, etcétera, oficinas de gobierno en algunos países. También ya es relativamente común ver este reconocimiento facial. Y la ventaja que tiene... Y perdón, Bernie, rapidísimo, es que esta empresa, esta base de datos biométrica HART que mencionas, o sea, tiene información de más de 270 millones de personas
personas. O sea, prácticamente toda la población de Estados Unidos ya está en esta base de datos y, como dices, pues depende del Departamento de Seguridad Nacional, el famoso Homeland Security, que regula, entre otras cosas, la seguridad de los aeropuertos y que coteja esta base de datos, la famosa no-fly list, ¿no? La lista de no volar, que si estás inscrito en ella, pues simplemente te cachan en el momento en el que estás tratando de abordar un avión y interviene hasta el FBI, ¿no? Sí, totalmente. Y fíjate, digo, el tener una identificación, o sea, el concepto de identificarte para poder ingresar a un lugar, es algo que existe desde hace mucho tiempo. Primero empezamos con documentos que probaban tu nombre para que te dieran el acceso. Después se desarrolló la tecnología de las huellas dactilares y ya para cosas más sofisticadas, que te metieras en un tema criminal o algo así, pues te tomaban las huellas y empezaban a comparar con bases de datos. Después la propia tecnología ofrecía cosas como el reconocimiento de la voz y otros biométricos, pero particularmente a mí el facial me parece muy interesante porque el nivel que tiene ya la tecnología, la combinación de estas cámaras que tienen muy buena resolución con los algoritmos de inteligencia artificial, me parece a mí que le quita toda la fricción. El caso del Super Bowl es muy interesante porque con que ingreses caminando y ni te des cuenta o no seas consciente de que hay una cámara que está identificando tu rostro, por segundo todas las personas que están cruzando por ese arco, por esa puerta, están siendo monitoreadas e identificadas. Y lo mismo va a suceder para ingresar a las escuelas, a las oficinas, a los aeropuertos, a cualquier lugar público. Y puede tener su lado perverso, sí. Puedes pensar que los gobiernos y los controles, todo lo que tú quieras, pero también tiene muchas ventajas, porque hablando de la nota pasada del crimen organizado, cuando tratan de hacer algo, pues la verdad es que son bastante eficientes en identificar estos rostros. Y a mí lo que me parece interesante, que también viene mencionado en esa nota, es que si lo llevas al término, por ejemplo, de los pagos, me parece que allí en el estadio, en algún stand o en alguno de estas cafeterías o bares, podías comprar y te identificaba con tu rostro. También por ahí hay algunos ya laboratorios que se han puesto en marcha. La misma nota que comentábamos la vez pasada de las tiendas estas de Grab and Go, como la de Oxxo, la de Amazon Go, de alguna manera funcionan así, ¿no? Te reconocen el cuerpo, tus movimientos, los objetos que tomas, y pues ya la cereza en el pastel es que te reconozca la cara y tu cara esté asociada a una cuenta. Tu cuenta tiene la tarjeta de crédito o de débito y entonces te hacen el cargo. Y a mí la verdad sí creo que, por un lado, ya lo he dicho yo muchas veces, vamos hacia un mundo donde el reconocimiento facial es una realidad y cada vez se va a extender más, y posiblemente ese mecanismo, tu mismo rostro, sirva para ejecutar transacciones como pueden ser pagos o autenticarte para algún otro tipo de servicio que quieras recibir. Es muy interesante lo que vaya a pasar con esto, Bernie, porque a diferencia de en México, que estamos muy acostumbrados a que existe una base de datos donde estamos registrados todos los ciudadanos mayores de 18 años, como es la base de datos del INE, y todos estamos acostumbrados a cargar nuestra credencial, que básicamente sirve como identificación oficial para mil cosas. En Estados Unidos es una sociedad que se ha resistido a hacer esto. No existe una base de datos única federal, no existe el equivalente del INE en Estados Unidos. Lo más cercano que tienen es que tengas una licencia para conducir, y eso es a nivel estatal. Entonces es bien interesante que ahora esté tomando esta dirección, y también me pregunto qué repercusiones, que creo que son positivas, como bien dices, va a tener en otro tipo de políticas que también tiene Estados Unidos muy que a nosotros nos pueden resultar extravagantes, pero como es el tema de que si tú cometes un delito sexual, empiezas a ser registrado como un criminal sexual o un sex offender, una persona que cometió una ofensa sexual, y tienes la obligación de registrarte, y tienes la obligación de notificar a tus vecinos, dependiendo de la jurisdicción de la zona en la que vivas, si estás en esa base de datos. Entonces, ¿qué implica esto también? Pues justo que, vaya, si tú estás en ese registro, pues inmediatamente en el momento en el que te mudas o que entras a cualquier venue de estos que mencionaste, pues toda la gente puede saber muy fácilmente que estás en las proximidades de alguien que está registrado como un criminal, ¿no? Entonces tiene muchas implicaciones, debatibles todas, pero interesantes y con buenas aplicaciones posibles todas, ¿no? Sí, es súper interesante lo que acabas de comentar y abre toda la caja de Pandora. Lo puedes ver negativamente tipo Black Mirror, que vamos hacia una sociedad súper controlada y que ya no vas a poder hacer nada porque todo está vigilado, y ahí te puedes meter en un tema como de distopia, o le puedes ver
la parte positiva que tiene la tecnología, que puede tener un mecanismo de prevención, ¿no? Por ejemplo, con todos los criminales. También protección civil se puede ver muy beneficiado porque no solamente identificas a las personas para saber quiénes son, sino también las puedes contar, puedes ver en qué partes de todo el facility, todo el edificio o un centro comercial, un hospital en donde está concentrada la gente, y si hay que hacer una evacuación o algo, pues puede ayudar bastante, ¿no? Sin duda, pues, como siempre, pues estamos buscando los mejores usos que puede tener la tecnología. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Y uno de los mejores que puede tener, según su humilde servidor, es el uso de la música. Y eso me lleva a nuestra siguiente nota, que tiene que ver con este DJ de inteligencia artificial que lanza Spotify. Yo tengo un par de dudas puntuales, Bernie. A ver, la nota en concreto es eso, ¿no? O sea, Spotify lanzó una nueva aplicación de inteligencia artificial, un DJ, y básicamente pues lo que hace es usar un algoritmo para darte selecciones de música a partir de lo que tú ya seleccionaste. Y tengo ahí la duda de, o sea, ¿cómo es eso diferente a lo que típicamente ha hecho Spotify? Que pues es en esencia lo que hace. O sea, tú le pones una canción y si no le seleccionas nada más, el algoritmo te empieza a recomendar música con base en lo que tú ya escuchaste. Esto supongo que es un grado más de personalización y además tengo que decir que me recordó, por la forma en la que opera, a un servicio que existía hace ya muchísimos años, quizá más de 10, que se llamaba Pandora, que perdió la batalla ahí en el camino. Quizá todavía, creo que todavía existe ahí en alguna forma u otra, pero el punto es que pues ese era justo su tema, ¿no? O sea, tú abrías una cuenta en Pandora y lo primero que hacías era ponerle qué grupos te gustaban y te cocinaba te curaba, digamos, una lista especializada con base en eso y muchos otros artistas relacionados. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente este nuevo producto que no hiciera Spotify ya, pues, por definición? Sí, mira, me puse a ver un video que lo vamos a compartir ahí en el grupo de Telegram, que lo explica perfectamente en 3 minutos qué es exactamente lo que hace, ¿no? Y son 3 cosas. La primera es muy parecido a lo que acabas de decir. Es una personalización basada en tus gustos, que los hayas puesto de manera explícita, o como resultante de la música que escuchas normalmente en tu cuenta de Spotify, pues se va haciendo una curaduría automática con algún algoritmo de inteligencia artificial, va aprendiendo, te va comparando con otros gustos que tienen, digamos, gustos similares en cuanto a la música, y te va dando una personalización. Número 2, y creo que esta es la parte muy padre o al menos diferente, le están incorporando la voz de un artista, de una celebridad. No sé si lo vas a poder elegir, te lo va a sugerir. Por ahí en el video aparecen un par de músicos que se prestaron para que una inteligencia artificial reconociera su timbre de voz, su tono, la velocidad a la que hablan, etcétera. Y entonces ya está capturada la voz de ese artista. Y Spotify adquirió una compañía que se llama Sonantic. Y Sonantic, hay un video también, se los voy a pasar por ahí, de esta empresa, de cómo funciona. Haz de cuenta que es el sueño hecho realidad de la película Her. Es poderle poner textos a un sintetizador para una voz que puede ser, en este caso, imitada a la de un artista que existe, de un ser humano, o bien totalmente una voz sintética, y habla, o más bien lee los textos que tú le pongas, pero de una manera, al menos que yo no había visto con los sintetizadores. Por ejemplo, le puedes poner, tiene como unos botoncitos que los arrastras. Imagínate que yo escribo un texto, ¿no? Bienvenidos a Tecnófagos. El día de hoy hablaremos de inteligencia artificial. Escribo ese texto, ¿no? Entonces yo lo escribo y la voz sintética lo va a leer como lo acabo de decir. Pero yo puedo arrastrar estos botoncitos y le puedo decir que diga no sé cómo se dice eso, el gesto o el sonido como o que yo emita una leve sonrisa como así, ¿no? Sí. Entonces, sí. O que haga una pausa un poco más larga, o la onomatopeya, digamos. Exacto. O que le meta más énfasis al principio de la frase, al final. Entonces, de verdad que parece una voz muy, muy humana, muy familiar. Y el tercer punto, están trabajando con tecnologías generativas, tipo ChatGPT, para conocer más del contexto del usuario, y le están metiendo un complemento de curaduría de editores expertos en música,
entiendo yo como para contextualizar estas tres cosas, ¿no? O sea, ¿cuál es la música que a Bernardo González le gusta? Este artista es el que, digamos que es el Siri, con el que yo voy a interactuar para pedirle que me ponga la música, o me va a decir cómo se llama la canción, o me va a dar algún contexto de la música y va a hablar conmigo. Y tercero, entre una inteligencia artificial generativa y un editor humano que está haciendo curaduría, me van a sugerir contenidos. Quiero pensar yo, por ejemplo, si estamos en la época navideña, si estoy en México, o si estoy en Brasil, o si hoy está lloviendo, o si hace calor, si hace frío, o por mi edad, o lo que tú quieras, o una festividad que haya en el lugar en donde te encuentras. Y con esas tres cosas, a lo que le está apostando Spotify es a entregarte un servicio de música mucho más personalizado. Fantástico, pues suena súper, súper divertido, la verdad. Y este factor de humanización, digamos, algunos dirían deshumanización de la inteligencia artificial aplicado a estas voces, pues suena muy, muy, muy divertido, y con la posibilidad de abrir nuevas betas musicales. A mí me gusta muchísimo esa capacidad de Spotify, me permite explorar cosas a las que no hubiera topado de ninguna otra manera. Entonces, a mí sé que hay muchos melómanos que no les gusta una recomendación hecha por un algoritmo, pero creo que es bien, bien, bien interesante y bien padre escuchar música de la que de otra manera no te hubieras expuesto, simplemente ingresando lo que ya conoces y te gusta, y dejando que el algoritmo te vaya llevando por estos derroteros. Entonces esto suena muy, 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 muy interesante. Entonces, bueno, pues eso es en cuanto a Spotify, DJ, esta nueva función de inteligencia artificial. Siempre queda un espacio para el postre. Por último, por esta emisión, mi querido Bernie, tenemos este tema fascinante, bastante complejo, y que tiene que ver con la biología marina. Seguramente nuestro querido amigo Tony Rayo nos podría dar mucho norte en este respecto. Sí. Pero lo que estamos viendo es que hay una empresa que se llama Coral Maker, que básicamente lo que está haciendo es una empresa dedicada a la biología marina, que están trabajando para cultivar de forma muy rápida especímenes de coral que sean más resistentes y que puedan ser propagados y que puedan ser trasplantados por brazos robóticos. Esto con la finalidad de renovar un arrecife de coral en un tiempo muchísimo más rápido del que típicamente hubiera ocurrido. Los corales son los arrecifes de coral. Sabemos que son, pues sí, de los ecosistemas más vulnerables del mundo y también de los más importantes, y que han resistido estoicamente lo que han podido contra los cambios de temperatura por el cambio climático, los cambios de acidez provocados por la contaminación humana, etcétera. Y bueno, pero reponer un arrecife de coral es dificilísimo y toma 10, 12 años por la lentitud con la que crecen estos corales. Pero entiendo que con la iniciativa de Coral Maker está acelerando este proceso, usando máquinas de vaciado para producir, digamos, corales, no sé si sea correcto el término, pero sí, genéticamente modificados. Los implantan en ciertas formas estratégicas, y entonces eso permita que florezca el coral de una forma muchísimo más rápida de lo que típicamente pasaría. ¿Es más o menos como ocurre el proceso? Sí, digo, yo también de la biología no es mi fuerte. Te puedo decir lo que leí y lo que entiendo. Seguramente ¿sí? Si digo alguna cosa que no es correcta, por ahí alguien que nos corrija. Ya nos corregirán. Ya nos corregirán. Pero lo que yo entiendo es una mujer australiana, me imagino que es una bióloga marina. No tengo exactamente. Taryn Foster, ¿no? La dueña de Coral Maker. Y la idea que se le ocurrió con esta máquina de vaciado, por lo que entiendo de cómo funciona, me parece que puedo hacer un símil con una impresora 3D, porque toma unos materiales para construir los esqueletos sobre los cuales están los corales. Algo muy interesante es que los corales son animales. Hay mucha gente que piensa que son plantas, pero no, pertenecen a la familia de las medusas y de las anémonas. Entonces, la fragilidad que tienen los corales es que tienen que estar sobre estas especies de rocas que le llaman esqueletos, y que están hechos principalmente de carbonato de calcio. Entonces, con esta máquina, ella logró imprimirlas, estas rocas, a una gran escala,
para después poderle a ese esqueleto implantar el coral, lo que es el animal. Y ahí es donde entra la segunda parte, que es un brazo robótico. ¿Sí? Es una labor, pues entiendo yo que delicada y requiere de cierta precisión para colocar al coral en el lugar correcto del esqueleto. Digamos que es como la porosidad que tiene la roca. Sí. Y este robot tiene una cámara que le permite con mucha precisión, me imagino que inyectar el material vivo de estos animalitos para que comiencen a reproducirse. Y con estas dos piezas lo pretende hacer a gran escala, y el tercer elemento pues es una cadena de logística de cómo llevar ya estos esqueletos a gran escala a un lugar en el lecho marino, sumergirlos y colocarlos para que ahí comiencen a reproducirse de una manera mucho más rápida, ¿no? Entonces, lo que a mí me gusta mucho de la nota, aparte de que es un proyecto ecológico de sustentabilidad, sí, etcétera, parece que la tecnología le está ayudando de una manera muy importante a darle escala y a acelerar este proceso que, como bien comentas, tarda muchos años y es un ecosistema muy, muy frágil, el de los corales, y juegan un papel muy importante dentro de la vida marina, ¿no? Bueno, lo que dice esto es que las tareas manuales en tierra, al automatizarse, podrán producir alrededor de 1.7 millones de corales en 280,000 esqueletos por año. Hoy están trabajando con investigadores del Autodesk AI Lab en San Francisco con el propósito de desarrollar y entrenar 2 tipos de brazos robóticos con sensores de imagen, uno capaz de cortar fragmentos de coral en pedazos más pequeños y otro que pueda implantar en la piedra caliza. Entonces, pues justo, o sea, es irrumpir, como nos explicas, irrumpir el coral existente con estas piezas modificadas, y bien me encanta la analogía de la impresora de 3D, y que esto permita que se desarrolle con estos nuevos sistemas fortalecidos, modificados, pues podamos tener entonces un ecosistema de coral renovado en muchísimo menos tiempo. Pues qué maravilla, y como dices, siendo un tema ecológico 2 veces bueno, ¿sí? Qué motivante nota para cerrar esta emisión. Así es, una muy buena nota. Se nos acabó el tiempo, mi querido Bernie. Siempre se nos va volando. Afortunadamente alcanzamos aquí a cubrir lo que teníamos en el menú. Pero quiero agradecer, por supuesto, con todo el corazón, a Mario Terrés en la edición, a Dalí Basti Santiago en la redacción y a Citla Vallarta en la producción, para que nos permitieron hacer un episodio más de Tecnófagos. Por supuesto, pues te agradezco muchísimo a ti, Bernie, que compartas tu tiempo y tu sabiduría con nosotros. Siempre es un gusto platicar contigo. Gracias, y nos escribimos para la sobremesa ahí en el grupo de Telegram, y nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Tecnófagos. Tecnófagos, devoradores de tecnología. Así será. Hasta pronto.